Ok, primero a los Corintios capítulo 13. Verso 8 al 10 dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En las semanas hemos estado viendo, o hemos tratado de hacer un paréntesis en base al estudio que hemos estado llevando de la carta a los Efesios. Y obviamente en el capítulo 4 vimos cómo el Señor determinó que dentro de la iglesia hubieran hombres capacitados por el Espíritu Santo para guiar o para ayudarle a la iglesia en la enseñanza. Dentro de esos están 4 ministerios y también dones del Espíritu Santo descritos en Efesios capítulo 4, que son descritos como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, como ya hemos visto, hemos tratado de definir un poco qué son los dones y a grandes rasgos. Básicamente definimos los dones como una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo, ¿ya? O dada por Cristo al creyente en un tiempo y propósito determinado mediante el Espíritu Santo, en el momento o después de la salvación, obviamente con el fin de que la iglesia sea edificada, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Y esa era una definición que hicimos, básicamente de un aspecto muy general de los dones en términos globales. Ahora, obviamente hay definiciones más pequeñas, como la que plantea Riley, básicamente hablando de que son habilidades dadas por el Espíritu Santo, pero obviamente es exactamente la misma idea. Ahora, las semanas anteriores hemos estado hablando y vimos sobre la función trinitaria de obviamente la obra de los dones del Espíritu, o en esta área también de dar dones a los hombres. Vimos también, dentro de eso, vimos la definición de los dones, y cómo ella está compuesta, si es escrituralmente correcta o no. Vimos también la semana pasada sobre los dones, y una descripción en general de ellos. Obviamente faltaron unos 2 o 3, pero en términos generales, dentro de los vimos una lista rápida de los dones. Ahora, obviamente no tenemos el tiempo para dedicarnos a hablar más profundamente de los dones por el tema del estudio, pero sí quiero que entendamos aspectos generales de ellos. Por eso, obviamente, cuando lleguemos a Corintios, ahí capítulo 12, capítulo 13 y 14, se va a dedicar más tiempo a poder explicar con más detalle sobre el tema de los dones. Ahora, cuando vemos, obviamente, el capítulo 12, no solamente vemos la falencia que tuvo la iglesia corintia en entender la aplicación de los dones en el servicio a los demás. Se estaba viendo también un problema serio en realidad en tener o querer tener los dones más llamativos y menospreciar a aquellos que el Señor también había otorgado a la iglesia como los menos visibles. Ahora, dentro de eso vemos, obviamente, el apóstol Pablo, capítulo 12, ve que hay, en realidad todos los dones son necesarios, somos un cuerpo y cada uno de ellos son parte de ese cuerpo. Y en base al capítulo 31, del verso 31 del capítulo 12, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar sobre, en realidad, la función del amor en relación con los dones. Y obviamente dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. De manera que realmente en el capítulo 13 van a ver rápidamente que el tema principal es la preeminencia del amor en relación con los dones espirituales. Y ahí está.
Pablo obviamente no está diciendo que hay lenguas de ángeles, no está enfatizando, de hecho nunca dice eso, pero él dice si hubiese la posibilidad, está viendo una hipótesis en realidad, que en realidad es falsa, pero dice si fuera así y no tengo amor, no existe, no vale de nada. Ahora, cuando vemos todo el capítulo 13, en realidad del amor, y empiezo a hablar, a describir en términos de acciones el amor, veamos el verso 7, hablando, sintetizando todo lo que es el amor. Todo dice ahí, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De ahí aplica obviamente lo que dice el verso 8, y el amor nunca deja de ser. Ahora, Gordon Fee, hablando de esa sección del amor, nunca deja de ser, dice así, cito, dice, en cierto sentido el amor nunca es derrotado, refleja el carácter de Dios después de todo, y no puede fluctuar de lo que es, pero esa misma realidad es lo que también le da su carácter eterno, de modo que permanece incluso después que todas las demás cosas han llegado a su debido final. Querido, en realidad el amor es lo que permanece, nunca se acaba. El amor, obviamente, de Dios, que es la palabra ahí que está reflejando, el amor nunca deja de ser, es eterno, es en realidad una característica esencial de Dios y que está depositada en el corazón del creyente. No debemos olvidar que el mismo Señor dijo: en esto conoceré que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros, y así otras muchas declaraciones sobre el amor. De manera que el amor, querido, es algo que el creyente debe manifestar con todo lo que es. Ahora, hoy actualmente se ha redefinido el amor en términos sensoriales o sensitivos. ¿Qué significa? Bueno, si me siento agradable a lo que se me dice, entonces esa persona me ama. Si eso hace que mi actuar sea el deseo y lleva al deseo de mi corazón. Básicamente tenemos puestos pragmáticos en el sentido del amor, y a veces aún la teología contemporánea ha hecho que el concepto de amor sea pragmatismo. Si me siento bien, entonces es amor bíblico. Si no me siento bien, entonces no es amor bíblico. El problema es que eso no dice la Biblia. A veces el pecado va a ser confrontado y eso significa que es amor práctico. Proverbios, de hecho, algo que me llama la atención, dice: ¿cuáles son las heridas del que ama? Las palabras, el que ama va a ser a veces la persona que va a herir el ego, el corazón de aquella persona que es confrontada por su pecado, porque le ama. No lo hace solamente por ser o creer o pretender ser algo superior. Si ese es el motivo, creo que también es equivocado el motivo. Pero si en realidad está enfocado en un amor creciente hacia el hermano, entonces está bien enfocado y es un amor bíblico. Ahora, fíjense que el texto habla ahí obviamente del amor y de la preeminencia del amor, y dice ahí: el amor nunca deja de ser, nunca es permanente. Pero ahora es interesante porque aquí se marca un contraste en realidad a todo lo que se ha dicho. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, otra versión es interesante porque hablando de las relaciones que están en este texto, fíjense que dice las profecías, la ciencia, las lenguas, que son, en términos generales, son dones visibles. Son cosas que la gente puede ver, y probablemente eran algunos de los dones que la iglesia corintia quería, o sobre todo el de las lenguas, que es un tema que va a hablarse ya en el capítulo 14 con más detalle. Ahí vemos como el apóstol Pablo dice: mejor la profecía porque ella edifica la iglesia, en contraste a don de lenguas, o mejor dicho, don de idiomas. Quiero mejor destacarlo de esa forma para que podamos entender mejor el término. Pero aquí dice: pero las profecías se acabarán. Ahora, otra versión de la Biblia dice lo siguiente: pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y creo obviamente que ambas traducciones, tanto la versión de las Américas, que es la versión que estoy citando, como la versión de la Reina Valera, obviamente son muy buenas versiones, pero quiero que la mejor versión refleje el texto. Y en este sentido, obviamente, necesitamos analizar la oración para poder ver la realidad de lo que el texto quiere decirnos. Ahora, el texto en el original habla y dice básicamente una palabra que es eite. Ahora, básicamente esa palabra aparece más o menos 65 veces en el Nuevo Testamento y es una palabra compuesta. Ei es una conjunción,
es una cláusula condicional. ¿Verdad? Es como decir, si haces esto, entonces pasa aquello, es una cláusula condicional. Y básicamente es una cláusula de coordinación. Lo que está haciendo es seguir el argumento. El apóstol Pablo, si bien está hablando de los dones, hace un paréntesis para hablar de la realidad del amor en los dones y vuelve al tema, obviamente aplicado a los dones, en este caso de profecía, de conocimiento y de lenguas. Ahora, como digo, en primer lugar encontramos esa palabra que está ahí, que es una cláusula condicional y también una cláusula de coordinación. Y obviamente en ese caso, la versión mejor que traduce ese texto es la versión de las Américas. Dice, pero si hay dones de profecía se acabarán. Obviamente se debe entender que la parte de dones no está en el texto original, no se aplica, pero en su contexto se entiende que está hablando de un don de profecía. Igual que el don de lenguas, igual que el don de conocimiento, que son dones que vimos la semana pasada, que están en la lista de 1 Corintios capítulo 12. Ahora, el texto dice si hay dones de profecía, obviamente si hay dones de lengua y hay dones de conocimiento, son cosas que son una condición. La pregunta interesante es en qué condición o qué tipo de condición está ocupando el apóstol Pablo acá en este caso. Bueno, probablemente es una condición que se le llama de primera categoría, que significa que está dando por hecho, como posible hecho, que estos dones van a desaparecer. No está diciendo que sea cierto. ¿Cómo definimos si eso que dice el apóstol Pablo es una realidad? Bueno, el contexto nos va a ayudar a determinar si lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es una realidad, es un hecho, o simplemente es una hipótesis. Ahora, en virtud de eso, fíjense que dice el texto si hay dones de profecía, si hay dones de lengua, si hay conocimiento. Ahora, la semana pasada, como dimos descripciones generales de la gran mayoría de los dones, y en ella hablamos del don de conocimiento como el regalo de la gracia dado al creyente por medio del Espíritu Santo, de poder entender y comprender las verdades bíblicas y obviamente concordancia con el ministerio de los apóstoles. Era la manifestación de verdades que no habían sido reveladas y que solo fueron manifestadas como revelación de Dios directas. Por lo tanto, tiene que ver con una revelación directa de parte de Dios, por eso es conocimiento. No está hablando solamente con un conocimiento de lo escrito, sino un conocimiento revelado. También hablamos del don de lenguas o el don de idiomas, como la capacidad dada por obra del Espíritu Santo de poder hablar un idioma conocido sin previo conocimiento. Fíjense que vemos en el caso de Hechos capítulo 2 que hay hombres ahí que obviamente hablaron en un idioma sin un conocimiento anticipado del idioma. Lo mismo pasa con los gentiles que se convierten con Cornelio, que hablaron en idiomas, pero no lo habían conocido antes, son idiomas o géneros de idiomas, que es mejor la descripción. Ahora, fíjense que cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, verso 28, que es un texto clave también para poder entender lo que vamos a ver, capítulo 12, verso 28, veremos que hay una lista de ministerios como también de dones. Había dicho la semana pasada que el don de apostolado también es un ministerio. Fíjense que ahí dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En esta lista, obviamente, los primeros mencionados son el don de apostolado y de profecía. Si vemos la lista de Efesios capítulo 4, van a notar ahí exactamente el mismo orden. Y el mismo constituyó, dice Efesios capítulo 4, hablando de Cristo, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por lo tanto, es casi la lista muy parecida a la de Efesios capítulo 4, la que se presenta acá. Ahora, estos apóstoles y profetas tenían responsabilidades, sí. ¿Cuáles eran las responsabilidades que tenían? Bueno, habían tres, estaban en tres áreas. Primero, poner el cimiento de la iglesia. Los apóstoles y los profetas, queridos, la función que ellos desempeñaban en la iglesia era poner el fundamento de la iglesia naciente. Y esa era su tarea, poner la doctrina, la enseñanza revelada por parte de Cristo hacia los apóstoles, y esta enseñanza también y guiada por los profetas. Ahora,
En segundo lugar, era recibir y dar a conocer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, confirmar la palabra por señales y milagros. Esas eran las funciones que ellos generalmente van a ver en Hechos capítulo 8, en todo el libro, van a estar viendo ese tipo de actuar. De manera que cuando hablamos del don de apóstol, el ministerio de apostolado, tiene que ver con esa idea. Ahora, el apostolado, obviamente, dentro de la Biblia van a encontrar 13 apóstoles. ¿Cuál es el tercer 13? El apóstol Pablo, que es un apóstol dirigido hacia los gentiles. Ahora, obviamente, es un tercer apóstol, refiriéndose obviamente a las ideas que están ahí, es designado bajo la prerrogativa de comisión del servicio a Cristo. Por ende, los dones que poseían como manifestaciones de la consumación de la obra de Cristo en la tierra fue dada por obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo, tanto en Corintios como en Romanos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, en segundo lugar, esto manifiesta que estos apóstoles tenían primero como requisito haber estado desde el inicio del ministerio del Señor, según Hechos capítulo 1, verso 22, ser enseñados por y obtener un llamado específico. De manera que todos los apóstoles son discípulos de Cristo, queridos. Todos los apóstoles son discípulos de Cristo, pero no todos los discípulos son apóstoles. ¿Entienden la diferencia? Todos los hombres, incluyendo los 12 o los 13, son discípulos, sí, todos. Pero no todos los discípulos de la iglesia, básicamente del Señor, son llamados apóstoles. En el estricto rigor de la palabra, solamente fueron llamados apóstoles de Cristo, aquellos a los cuales el Señor designó, que fueron los 12. En el caso de Judas fue Esteban, y obviamente fue llamado también el apóstol Pablo. Por lo tanto, hay 13. Y están bajo esa misma categoría. Ahora, por esa razón, el apostolado es una palabra sencilla que denota a un representante totalmente acreditado y facultado con un cargo y encargo específico a cumplir. Y así que el mensaje se convierte en el contenido del apostolado, de que como representantes de Cristo deben llevar ese mensaje, que es el mensaje de Cristo, que es Cristo mismo. Ahora, en tercero, la designación apostólica se ve aplicada a lo que Cristo llamó a esa obra, como ya les mencioné. Básicamente son representantes de alguna forma de la obra de Cristo y de su mensaje en la tierra y deben ser fieles a ello. Y en cuarto lugar, ningún apóstol de Cristo fue reemplazado en su condición, con excepción de Judas, si bien tuvieron discípulos que les seguían, que es verdad. Tenemos en el caso de Bernabé, de Silas, entre otros. Son básicamente los 12 apóstoles más el apóstol Pablo, que son llamados apóstoles de Cristo. Silas y Bernabé, entre otros, no son llamados apóstoles de Cristo, son llamados apóstoles de la iglesia porque son comisionados por la iglesia. No por Cristo mismo. Entonces, no tienen la misma importancia ni tienen la misma categoría. Una cosa es ser llamado apóstol de Cristo por Cristo mismo, de haber estado con el ministerio, haber sido enseñado por Cristo, y otra cosa diferente es ser llamado apóstoles de la iglesia, comisionados por la iglesia hacia algún lugar particular. Así que son dos designaciones totalmente diferentes, siendo básicamente esas dos. Cuarto, ningún apóstol, como digo, tuvo un reemplazo, y por otro lado, a diferencia de los apóstoles que servían a toda la iglesia, tenemos también a los profetas. Ahora, fíjense, la función apostólica no solamente era dar a conocer revelación de Dios, en este caso revelación de Cristo, sino que también tenemos a los profetas que participaban básicamente en una congregación local, a diferencia de los apóstoles. Si bien los apóstoles son designados bajo una congregación total, o toda la congregación, o la iglesia, los profetas eran designados en una congregación local. Tenemos en el caso de Hechos capítulo 13, verso 1, Hechos capítulo 15, verso 32, Hechos 21, 8 y 9, entre otros. Y aunque el apóstol podía profetizar, un profeta no podría ser apóstol. Es interesante. Un apóstol podía tener profecía, sí, tenemos en el caso de un libro apocalíptico, Juan, Apocalipsis, que es básicamente revelación dada al apóstol Juan, que es obviamente una profecía. Pero no hay profecía, no hay un profeta que sea apóstol. Si tenemos a un apóstol que pueda hacer profecía. ¿Entienden? Es lo mismo que pasa con los discípulos. Todos los discípulos, todos los creyentes en Jesucristo son discípulos de Cristo, sí. Pero eso no significa que todos los discípulos sean apóstoles. Por otro lado, ¿todos los apóstoles tuvieron algo de profecía? Sí.
pero no significa que todos los profetas fueron apóstoles, en realidad ninguno, porque estos eran básicamente designados por el Señor y por el Espíritu Santo. Ahora, obviamente esa es una función interesante. Ahora bien, dentro de la Biblia van a encontrar algunos textos que hablan de estos dos grupos que son apóstoles y profetas. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 20, van a ver que dice apóstoles y profetas, y el verso capítulo 3, verso 5 dice lo mismo. Se habla de los profetas, pero no son puestos al mismo nivel, básicamente, ni en este texto ni en ningún otro. Los profetas no son puestos al mismo nivel que los apóstoles. A diferencia del Antiguo Testamento, si bien en el Antiguo Testamento básicamente el profeta no era cuestionado a menos que ese profeta estuviese diciendo algo que no era de acuerdo a la ley. Era básicamente el vocero de Dios. Él decía lo que Dios decía al pueblo. En este caso, cuando pasamos al Nuevo Testamento cambia. El apostolado pasa a ser básicamente el foco principal de revelación, no así los profetas. Ahora, entendiendo eso así, eso básicamente Istemaquer, hablando de eso, dice, y cito: los apóstoles hablaron y escribieron con la misma autoridad que Dios entregó a los profetas del Antiguo Testamento. Eran testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los profetas del Nuevo Testamento también hablaron con la autoridad del Espíritu Santo. Junto con los apóstoles colocaron el fundamento de la iglesia y su rango seguía de los apóstoles. Además, las declaraciones de los profetas debían ser evaluadas según lo que dice el capítulo 14, verso 29 de 1 de los Corintios, para proteger a la iglesia de falsos profetas cuya influencia perjudiciaba su bienestar. ¿Se fijan? Básicamente estaban en subordinación a los apóstoles. De manera, querido, que la tarea de los profetas era la de enseñar a la iglesia local, sea esto llevando a la iglesia a vivir piadosamente, lo cual hacían recordando algo que el Señor ya había dicho, o dando nueva revelación concerniente a la vida y ministerio. Tenemos en el caso de Ágabo, ¿se acuerdan de Ágabo? Que fue a donde estaba el apóstol Pablo y junto a los hermanos así van a atar al hombre del que son estas vestiduras, hablando del apóstol Pablo. Y listo, y él está profetizando, literalmente. Está diciendo de un evento que iba a pasar en el futuro y que Pablo dijo, bueno, si tengo que morir, que sea así, no hay problema. Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, no hay problema con eso. Entonces tenemos a un profeta ahí profetizándole a un apóstol. El problema es que hay algunos hermanos de la postura nuestra que dicen que Ágabo no era un profeta propiamente tal, sino que era un proclamador. En este sentido creo que no es proclamador solamente, es un profeta. Como dice y llenamente entendemos, alguien que predice, alguien que va a decir algo del Señor hacia un siervo particular, en este caso el apóstol Pablo, está profetizando un evento que se lleva a cabo. No es solamente un proclamador, aunque sí cumple esa función, pero no es solamente eso. Y eso ha sido probablemente un problema para algunos. Ahora, obviamente, el don, por tanto, el don de profecía consiste en profetizar o recibir revelación de Dios y predicar la palabra, y ese es el don de profecía. Ahora bien, es en este don, querido, donde obviamente mayormente se habla y se discute sobre la definición como también de su aplicación vigente en relación con la iglesia. Y hay que ser enfáticos con eso. Los hermanos continuistas, que son mayormente moderados, también hay que entender eso, hablan de que este don está vigente, pero no de la misma forma en que se dio en el Antiguo Testamento, o en este caso en el transcurso del libro de los Hechos. Dicen, no es lo mismo. O sea, básicamente lo que ellos van a decir que un profeta en la actualidad es una persona que habla el mensaje de Dios. En este caso podría ser un pastor o un hermano que hable y que se le venga a la mente algún versículo y vaya a hacer su profecía. Ya, ahora eso es lo que ellos dicen. Mientras que los cesacionistas dicen que este don y cualquier don milagroso ha cesado debido al propósito que tenían estos tipos de dones en relación a la iglesia y en relación con los inconversos. Y esa es la postura que la Iglesia Bautista, la Iglesia de Escritura sostiene.
Básicamente somos cesacionistas, no creemos que el don de profecía siga vigente. Ha cesado debido a que obviamente el propósito por el cual fueron dados los dones milagrosos ya se cumplió. Ya no necesitamos más revelación de la que ya está, ni tampoco necesitamos los dones milagrosos, porque ya lo que se ha dado está en nuestras manos. Ahora, en primer lugar, obviamente debemos preguntarnos, ¿son o están vigentes los dones de señales? Y es una buena pregunta que tenemos que contestar. ¿Están vigentes los dones de señales en la iglesia presente o no lo están? Y si lo están, ¿en qué sentido? Y si no lo están, ¿por qué no están? Y creo que son preguntas válidas. Y es necesario poder entender esto para poder comprender muy bien lo que queríamos decir. Ahora bien, las semanas anteriores, si ha venido a los estudios, va a entender que las semanas anteriores dije que hablamos de la definición de los dones. De hecho, la mencioné al principio, hace poquito, dije que un don es la habilidad o capacidad sobrenatural dada por Cristo al creyente en un tiempo y propósito determinado mediante el Espíritu Santo. Fíjense, quiero hacer énfasis en un tiempo y propósito determinado. Y notemos que básicamente que en la definición está un aspecto que obviamente no se menciona en general de las teologías sistemáticas, que es el factor tiempo. A veces se omite en la definición y entiendo por qué, básicamente por el tema de la palabra, pero creo que es necesario hablar de ello. Y eso del factor de tiempo, de los dones o la permanencia de los dones. Hablamos o habíamos hablado de la durabilidad de los dones que están ligados al propósito. Si usted no entiende el propósito de los dones, no va a entender el tiempo de los dones o cuánto tiempo duran los dones. Ahora bien, por lo tanto, si los dones son dados a la iglesia para que ella sea edificada y como señal al incrédulo para que éste pudiera reconocer, validar la verdad del mensaje, eso hace que los dones en términos generales tengan un tiempo. ¿Por qué? Porque dice para que la iglesia sea edificada, ¿cierto? Bueno, si la iglesia es edificada y se lleva y nos vamos a la presencia de Cristo, ¿son necesarios los dones? No, porque la iglesia ya está totalmente edificada. Ya no vamos a necesitar ese tipo de los dones que en la actualidad están. La iglesia ya es edificada totalmente. Por lo tanto, todos los dones tienen un tiempo. En segundo lugar, cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 10, que es el texto que estamos hablando, se establece ese factor en relación a algunos dones en particular. No solamente hablamos de los términos generales de los dones, sino hay dones particulares que iban a cesar antes que todos los demás. Fíjense ahí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Otra versión que dije antes, la versión de las Américas, dice así: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Nada más. De manera que los dones de profecía, de conocimiento, y básicamente van a parar. Ahora, la palabra que se ocupa acá puede ser traducida como anular o hacer ineficaz o abolir. Cuando dice se acabará, puede ser traducida, de hecho la palabra original puede ser traducida como anular, hacer ineficaz o abolir. De manera que tanto el don de profecía como el don de conocimiento en algún momento cesarían. Ya, se acabó. No van a seguir. Y esa es la idea del texto. Y esto sería obviamente que alguien o algo haría que ese tipo de dones perdieran la eficacia, perdieran obviamente su valor. Y eso es la que serían anulados, serían abolidos. Y la pregunta es, obviamente, una pregunta que muchos dicen, ok, creemos y podemos ver que dice que se acabarán, pero ¿cuándo? Buena pregunta. Si no sabes cuándo, entonces es verdad. Entendemos que dice que se acabarán y ahí está ahí es donde se arma la pelea o el debate. ¿Cuándo se acaban esos dones? ¿Cuándo se acaba la ciencia? ¿Cuándo se acaba la profecía? Ahora, igual contestar esa pregunta, pero quiero avanzar con el don de lengua. Ahora, es interesante notar
que tanto la profecía como la ciencia nos habla directamente de que estos dones por sí mismos dejarían su actividad. Pero obviamente los dones de señales como el don de idiomas, o de milagros, o de sanación, entre otros, tuvieron un propósito definido por las Escrituras. Ahora, entendamos bien algo que tiene que ver con su propósito. Ahora, cuando hablamos del don de lengua que dices que cesará, los idiomas es exactamente la misma idea, van a acabar, cesaron totalmente. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en primer lugar, los dones de las señales cesaron debido a su propósito. No solamente el don de lengua, sino el don de señales, de milagros, sanaciones, etc. Cesaron por su propósito, se cumplió su propósito. Vale decir que tenían como propósito validar o confirmar al mensajero y al mensaje que éste traía. Ese era uno de los propósitos, básicamente, de los dones de señales. De manera que el apóstol de Jesucristo denotaba básicamente era un representante totalmente acreditado y facultado con un cargo y un encargo específico a cumplir. Es así que el mensaje se convierte en el contenido del apostolado que debía ser acreditado por las señales que le seguían. Fíjense que el apóstol Pablo, hablando de alguna forma de eso, en 1 Corintios capítulo 1, verso 22, dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y era una realidad. Todos los judíos pedían una señal. Quiero saber si tu mensaje es una realidad. Muestra una señal. Bueno, y ahí el apóstol hacía señal, ¿se acuerdan? De hecho, en cada uno de los mensajes del apóstol Pedro al inicio del ministerio con los judíos, hizo una señal. Los judíos, los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo hicieron exactamente lo mismo con el Señor Jesucristo. Muéstranos señales y creeremos. El problema no era la señal, el problema es que no querían creer. Pero era un punto culminante para el judío. Queremos que vamos a creer tu mensaje si hay una verdad o una señal que lo valide de parte del Señor. Y vemos muchos ejemplos, en el caso del apóstol Pedro, que hace ese tipo de señales para llevar a la gente a entender que hay un hombre del Señor que lleva un mensaje del Señor hacia las personas. Y por eso era necesario ese tipo de don para validar al mensajero y al mensaje, que esto venía de parte del Señor. En segundo lugar, los dones de señales cesaron debido a que estaban dirigidos a los incrédulos y no a los creyentes. Y eso ha sido un problema en la actualidad porque muchas iglesias continuistas ocupan los dones de señales, hoy dicen que los dones de señales están presentes, dedicados y enfocados a la iglesia. Pero en realidad los dones de señales no fueron enfocados a la iglesia. Nunca lo fueron así. Siempre, o la gran mayoría de los casos, van a ver que están enfocados hacia los incrédulos. De hecho, si ven en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, el mismo apóstol Pablo, hablando del don de lengua, dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, ¿a quién fue dada? Dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por lo tanto, he querido hablar del don de señales, en este caso el don de lenguas, como un don dado para la iglesia y que las iglesias lo practiquen dentro de su comunidad. No es el problema es que el enfoque no es para la iglesia, el enfoque es para el incrédulo. Para que el incrédulo se convierta, para que el incrédulo pueda entender las verdades del Evangelio, de manera que Dios tenía en mente que estos dones fuesen o estuviesen dirigidos hacia los incrédulos. Ahora, fíjense, y quiero dar un ejemplo de eso. En Hechos capítulo 2 podemos ver la reacción que tuvieron los judíos ahí reunidos, que no eran cristianos, que no estaban en el aposento alto, pero sí estaban en la festividad ahí, en Hechos capítulo 2, versos 7 y 8. Mira la reacción de ellos. Dice ahí sí, en el capítulo 2, versos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? ¿Qué fue lo primero que pasó? Mira, cómo ellos que no nacieron en nuestra comunidad, no nacieron en el país que estamos, ahora le escuchamos hablar perfectamente en otro idioma. La pregunta es, ¿qué cosa les oían hablar? Mira lo que dice el verso 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
no era un balbuceo estático, no era una tontera o algo que sale de la boca y dice no sé lo que es. No, no, no. En realidad la gente dice ahí, les oímos hablar, entendemos lo que están diciendo y lo que están hablando son las maravillas de Dios. No están hablando algo acerca del Dios de Israel. Sabemos que algo está pasando por una señal específica, pero también por su mensaje. ¿Entienden? No solamente la señal por señal, o sea, vamos a hablar en lengua, no importa si la entienden. No, no, no. El problema es que necesitan entenderlas porque es algo importante que tienen que entender. A tal punto que tomando eso el apóstol Pablo y algunos de los hombres ahí que no eran creyentes en Jesucristo, dijo, ellos están llenos de mosto. Y Pedro dice, no, no, no. No es la hora tercera del día, al contrario. Eso es lo que dice el profeta tal y empieza a predicar el evangelio de la gracia de Dios a los judíos presentes y ellos se convirtieron. ¿Por qué? Bueno, la señal mostró el poder de Dios, pero también la validez del mensaje. ¿Fijan? Por lo tanto, la señal ahí fue dirigida netamente a los incrédulos, no a los creyentes. Y como dije, el problema actual es que la iglesia contemporánea ha hecho de este don un don para la iglesia presente. Y van a citar el capítulo 14 de 1 Corintios. Y el problema de 1 Corintios 14 es que Pablo está ocupando y está diciendo cuál es básicamente el valor de la interpretación de la lengua en la congregación. No tiene valor alguno sin el intérprete. ¿De qué te sirve? ¿Cómo la iglesia es edificada? Por eso dice mejor la profecía. ¿Por qué? Porque todos son edificados por la profecía, pero con la lengua nadie entiende. Si no entiende, entonces ¿cómo se edifica? ¿Cómo nos edificamos mutuamente? No, mejor dice, mejor no lo hagan. ¿Por qué? Porque si no hay edificación y si no se sabe lo que se dice, las personas incrédulas que vengan acá y no entiendan lo que está tratando de decir, van a decir, están locos. Y eso es exactamente lo que pasa en la actualidad. Mucha gente piensa que está hablando un idioma que no tiene ni la menor idea si es el idioma correcto que existe en el mundo, o es simple palabrería humana, tontera humana o cualquier otra cosa humana que no son idiomas. El problema aún mayor es que la iglesia contemporánea ha llamado ese tipo de balbuceo como el lenguaje angelical. ¿Qué digo? Eso no dice la Biblia en ninguna parte. No hay ningún texto en la Biblia que diga que los ángeles en algún momento hablaron a los hombres en un lenguaje desconocido. Desde Génesis hasta Apocalipsis vas a ver que los hombres entendieron el mensaje de Dios dado por medio de ángeles. Para poder entenderlo, no puede ser un idioma que no se entiende, querido. ¿O cómo piensa usted que María podía haber entendido al ángel Gabriel cuando le dije, salve, muy favorecida el Señor es contigo? ¿Qué dijo el ángel? Yo creo que me imagino si el ángel lo hubiese dicho en otro idioma desconocido, María dice, ¿qué? ¿Qué dijiste, ángel? No te entendí. No, creo que María entendió muy bien el mensaje y a tal punto que ella dijo, hágase con su sierva conforme a la voluntad del Señor. Ella entendió el mensaje. Para entender el mensaje, el ángel tiene que haber hablado un idioma que ella entendía. No balbuceo. Ahora, ¿puede haber un idioma angelical entre Dios y los ángeles? Posiblemente sí. Hay por ahí pasajes que dan eso a entender, pero solamente entre Dios y los ángeles. No relacionan los ángeles y los hombres, que son cosas totalmente diferentes. Pero eso no significa que que hay un idioma propiamente angelical y que hay que decir, ya vamos a hablar de un idioma angelical. No. El don de idiomas no tiene que ver con un idioma angelical, tiene que ver con idiomas que los hombres podemos entender. Ahora, en tercer lugar, los dones de señal cesaron, y particularmente en nuestro caso, el don de idiomas fue una señal de juicio también hacia Israel por su rechazo hacia el Mesías. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 14, verso 21, Pablo hablando de eso dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Por lo tanto, las lenguas, querido, de alguna forma, fue un juicio de parte del Señor hacia la casa de Israel. Donde ellos podían reconocer, es otro idioma, sí, pero eso significa que tú tuviste que hablar en otro idioma para que entiendas en realidad lo que tenías que haber entendido, que no quisiste entender. Es un juicio. No solamente decir, que lindo, sí, pero eso manifiesta un juicio de parte del Señor a la casa de Israel. Pero también una bendición para el creyente gentil. Pueden decir, es verdad, entendemos el mensaje. De manera que como Israel se negó a escuchar a Dios, Dios ahora les hablaría en otros idiomas en forma de juicio para la nación, y eso fue exactamente lo que pasó. En cuarto lugar, los dones de señales cesaron, y particularmente el don de idioma, debido a que eran un medio inferior de edificación.
Pueden leer todo el capítulo 14, verso 1 al 12, y van a decir, en realidad no hay edificación mayor que el don de profecía. El don de lenguas en realidad no te ayuda mucho. Mira lo que dice el capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo esto que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que alguien las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? En otras palabras, querido, tú dices, si tú no entiendes, ¿cómo van a decir amén? Un ejemplo claro puede ser aplicado a un continuista moderado. Si hay una persona que habla alemán y que sabe alemán y que está hablando en alemán y te está predicando en alemán, te hago la pregunta, ¿cómo tú puedes decir amén a algo que no entiendes? Puedes decir amén, pero no entiendes. Anda a saber si dijo algo bíblico o no bíblico, pero tú dices amén. Y vas a saber si en realidad lo que dijo era una blasfemia. Por eso es mejor intérprete. ¿Se fijan? Porque puede pasar. Fíjense que en el verso 10 dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y ese era el punto. Los corintios querían lo también decir, don de lengua, sí, pero ¿de qué te sirve en realidad si no entienden la iglesia no es edificada? Y el punto es que los dones son para edificación de la iglesia. Querido, la iglesia puede hablar 1500 idiomas. La cosa es, si la iglesia no es edificada, no sirve. Si no hay intérprete, no sirve. No sirve. Nadie se edifica. Ni el mismo, ni el que habla, porque el texto pareciera ser que había algunos que hablaban en lengua y no entendían lo que decían. Entonces, ¿cómo se edifica? Y la persona dice, no sé, entonces ¿por qué lo habla? Si no se edifica usted mismo, ¿dónde está? ¿Y cómo sabe? Y quiero ir un poco más extremo, ¿cómo sabe que lo que está hablando en realidad es un idioma en el estricto rigor de la palabra? Debe decir, no sé, entonces peor aún, puedes estar diciendo algo o dejar una puerta abierta al diablo para decir que eso es una obra de Dios, cuando en realidad puede ser un incrédulo vestido de creyente en la congregación hablando blasfemias en contra de Cristo, que es un caso muy serio. Entonces, en ese punto creo que la iglesia hoy dice, esto es revelación de Dios, cuando en realidad puede ser lo más seguro, la revelación del diablo de la iglesia. ¿Por qué? No lo sabemos. Ellos no saben si es un idioma. Y lo más seguro es que si llevan a un lingüista para allá, te va a decir, eso es cualquier cosa, pero un idioma. Es interesante notar, y por último, queridos, quiero hacer una mención rápida de los historiadores y teólogos de la historia que han concordado que estos dones de señales cesaron. Solamente mencionaré dos casos por el tema de tiempo. Y Juan Crisóstomo, hablando de 1 Corintios 12, dice así: todo este lugar, básicamente hablando de Corintios 12, es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. No hay. Juan Crisóstomo pensaba que ya no hay dones de señal. Un caso un poco más conocido para nosotros, Agustino, San Agustín de Hipona, dice lo siguiente, hablando de los dones de señales.
En los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas, que no habían aprendido según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para este tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas o idiomas para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre la tierra. Esto se hizo por señal y terminó. Y hay muchos casos más que dicen, se acabó, no hay más. No hay más. Hoy en la actualidad, por los movimientos que han surgido en la iglesia contemporánea, se ha dado un énfasis en ese tipo de don. Pero querido, en realidad la historia avala que no hay. Ese don de lengua cesó y muchos teólogos, mucho antes que nosotros naciéramos, entendían esa realidad. De manera que el don de idiomas ha cesado debido al cumplimiento de su propósito, y eso no quiere decir que el Señor no pueda darlo en algún momento particular. Queridos, hay algo que quiero que entendamos. Somos cesacionistas, pero no restringimos a Dios en su voluntad. Dos cosas diferentes. ¿Por qué? Bueno, creemos que Dios ha cesado los dones, sí, en este caso estoy hablando particularmente del don de lenguas, pero no significa que en algún momento Dios le conceda por acto milagroso, le conceda el don particular en una hora a una persona para poder predicar a una persona, a uno. ¿Puede hacerlo? Sí. Querido, Dios es Dios. Como digo, somos cesacionistas, pero Dios es Dios. Y si Él quiere dar ese tipo de habilidad a un hombre para predicar el Evangelio a otro que nunca más va a escuchar el Evangelio, para que ese hombre se convierta, lo puede hacer, querido, lo puede hacer. Pero eso no significa que esa persona tiene el don. ¿Entiendes la diferencia? No, significa que es un acto voluntario de parte de Dios por un periodo, con un propósito particular de salvación a un individuo. Yo lo pondría en una categoría más de milagro que de don propiamente tal. Pero ahí está. ¿Puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es una realidad, es una realidad. Y probablemente van a haber hermanos que dicen, sí, yo una vez hablé en lengua y en realidad la persona me entendió todo el mensaje se convirtió. Gloria a Dios. Pero eso no significa que esa persona va a volver a hablar en lengua todas las veces que se le ocurra. No. Fue en un momento particular, por una razón particular. Ahora la pregunta es, ¿y qué del don de profecía? Hemos hablado del don de lengua, ¿cierto? Entendemos que el don de idiomas ha cesado. Sí. La pregunta es referente al texto, dice que el don de profecía, dice así el texto capítulo 12, capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará. ¿Qué pasa con el don de profecía y el don de la ciencia y de conocimiento? ¿Cesaron? ¿No cesaron? ¿Están vigentes? ¿No están vigentes? ¿Están presentes de otra manera en la actualidad? ¿Cómo lo entendemos? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Quiero que entendamos algo. En virtud, obviamente, de lo que hemos estado hablando, he dicho que los profetas o los apóstoles tenían una función de profeta, ¿sí? De hecho, muchas veces profetizaron. Y también dijimos que los profetas no necesariamente eran apóstoles. Por otro lado, vimos también que la profecía propiamente tal era predictiva y también recordativa. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente dice, hablando de que llevaban al pueblo a entender nuevamente el mensaje que Dios ya había dado para que el pueblo se volviese de su mal camino. En ese caso, obviamente, es correcto, sí es correcto, es parte de lo que debemos entender. La pregunta es, ¿esos dones propiamente tales siguen en la actualidad? ¿Pueden presentarse como tales hoy? Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor, cómo tú has obrado en la iglesia, también cómo quieres seguir obrando hoy, Señor. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, Señor, que podemos anclar nuestras vidas a ella, guiadas por ella, Señor, y porque sabemos que
Señor, son palabras fieles y verdaderas. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes y también permítanos entender tu palabra, Señor, abrazarla, disfrutarla, amarla, vivirla de tal manera que podamos glorificarte a ti con nuestras vidas, Señor. Te alabamos por este tiempo, te alabamos por tu misericordia, Señor, que se renueva cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor. Amén. Amén.